El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante sobre las dificultades de aprendizaje, problemas y dificultades de aprendizaje que suelen suscitarse en los estudiantes y que nosotros como docentes tenemos que trabajar en ese campo. Así que por favor, vamos a prestar mucha atención para poder entender el tema que el día de hoy vamos a trabajar. Muy bien, entonces vamos a trabajar problemas de aprendizaje. Muy bien. Antes de analizar los problemas de aprendizaje tenemos que ubicarnos en este tema importante como es los factores que favorecen el aprendizaje. Si bien es cierto, los factores son predominantes para poder trabajar y de repente poder atender la problemática de las dificultades de aprendizaje. Pero los factores que vamos a conocer el día de hoy son biológicos, que tiene que ver con el bienestar psíquico, orgánico y nutricional del estudiante. También los factores individuales, cada uno tiene su propia experiencia, su propia personalidad y ha vivido las etapas de la vida de una manera distinta. La parte social, los valores, las creencias, las relaciones interpersonales también van a determinar un factor importante para el aprendizaje. Y un punto importante que yo lo determino así, porque aquí juegan un papel importante los maestros, la motivación. La motivación que le damos a los estudiantes frente a una temática X. ¿Cuánto de interés podemos nosotros rescatar del estudiante para que se involucre con el tema? Entonces, son factores muy importantes para trabajar o desarrollar el aprendizaje. Muy bien, hablando ya de los problemas de aprendizaje, podemos darnos cuenta que existen muchos problemas de aprendizaje. Dentro de ellos, los más conocidos, por ejemplo, tenemos la dislexia, la discalculia, la disgrafía, la disprasia, el déficit de atención y la hiperactividad. Muy bien, también es importante conocer que los factores genéticos van a influir de una manera determinante en las condiciones médicas y el parto prematuro. Por ejemplo, condiciones médicas quiere decir de repente la prevención que la mamá ha tenido durante el embarazo, los cuidados y también el momento del alumbramiento, ¿no? De repente ha sido una condición favorable, se atendía por un médico en el momento indicado y también de repente el médico ha tenido toda una praxis muy buena y favorable para el alumbramiento, ¿no? Sabemos muy bien que a veces muchos niños resultan con las caderitas de repente dislocadas o un problema que genera de repente la mala praxis del médico. Pero en este caso, vamos a imaginar que las condiciones han sido muy favorables. El parto prematuro también es un factor genético que va a influir en los problemas de dificultades de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, un niño que nace antes de tiempo puede nacer con alguna dificultad, ya que su desarrollo no ha sido normal, ¿no? Porque algún órgano todavía estaba en proceso de desarrollo. Muy bien, luego vamos a entender asimismo que las dificultades de aprendizaje se vienen analizando desde mucho tiempo y empezó en el año 1800 como una fase de investigación previa, ¿no? De descubrir, por ejemplo, cuál es la importancia del cerebro y sus funciones del cerebro. Así es que en el año 1940 ya había una investigación en transición, ¿no? Ya de origen psicológico, había un planteamiento también educativo de por qué el estudiante desarrolla ciertos problemas de aprendizaje, qué pasa con el factor psicológico, ya hubo un avance. Luego ya una fase de integración en el año 1963 a 1980, ya varios, interdisciplinariamente varias áreas, biológica, médica, neurológica, psicológica, social, se reunieron para poder, cada uno de su punto de vista, analizar cómo se da o cómo se genera esta dificultad de problemas de aprendizaje. Entonces ya había algo formal para poder determinar que existían en el proceso de aprendizaje problemas que dificultaban la adquisición de conocimientos. Luego ya viene actualmente la fase de consolidación, que se da en 1980 hasta la actualidad, y aquí, por ejemplo, ya se elaboran leyes, ¿no? De protección y derechos de las personas con discapacidad, porque ya está determinado que personas pues que nacen con unas necesidades especiales educativas y necesitan ser protegidos, ¿no? Protegidos y atendidos en su diversidad y le llamamos también educación inclusiva. Muy bien, también tenemos otro punto que analizar, es que estos problemas de aprendizajes pueden ser algunos internos y externos, ¿no? Algunos, por ejemplo, internos llamados problemas y otras dificultades. Problemas, por ejemplo, todo aquello que podemos nosotros intervenir, podemos trabajar, podemos hacer una terapia, una rehabilitación y lo podemos ayudar a superar. Pero ya las dificultades específicas ya no, porque aquí ya tiene que ver la intervención médica, tiene que ver el Ministerio de Salud, ya tiene que ver, por ejemplo, un neurólogo, tiene que ver, por ejemplo, un psicólogo, tiene que ver ya una persona, un médico especialista
de repente en TDAH, especialistas de repente en problemas psicomotores, problemas de la audición, problemas de repente, ¿no? De cualquier característica donde ya no dependa el proceso de enseñanza-aprendizaje como parte de una terapia para poder hacer de repente algunos alcances, ¿no? Que acompañe a mejorar esta condición. Y también acá tenemos varios investigadores para que puedan ustedes tal vez leer o investigar un poquito más. Tenemos a Raman Samani, tenemos a Gracie Carr, tenemos a Skinner, tenemos a Ballet Robert, quienes nos mencionan que estos niños con problemas de aprendizaje, con problemas de aprendizajes, pueden progresar mucho y seguir adelante, ¿no? Cuando hablamos de problemas de aprendizaje y muy aparte dificultades de aprendizaje, ya específicas, ¿no? Determinadas por un médico. Muy bien, entonces tenemos también dentro de esos problemas, tenemos el lenguaje hablado que se ve afectado, tenemos el lenguaje escrito, tenemos la aritmética o la comprensión matemática, tenemos el razonamiento que es limitado, habilidades para la organización, entonces todo ello lo vamos a poder nosotros desarrollar y si lo desarrollamos de una manera factible, vamos a poder generar que estos niños progresen. Muy bien, ¿cómo detectar los problemas de aprendizaje? Para detectar los problemas de aprendizaje, primero tenemos que observar, utilizar la observación, que es muy importante para cualquier determinación o diagnóstico. Por ejemplo, si mi estudiante muestra dificultades de aprender, yo tengo que ponerme alerta y anotar en el anecdotario qué es lo que está pasando con este estudiante. Si veo que hay estudiantes que tienen dificultad para recordar una clase que se ha dictado y después no la pueden hacer, entonces también debo preocuparme porque este estudiante no está, qué sé yo, respondiendo como debe ser dentro de la normalidad. No distingue entre la derecha y la izquierda y escribe al revés, este problema es continuo, es permanente, entonces también me tengo que preocupar. La falta de coordinación al caminar, también veo que hay dificultad, no camina de una manera correcta, entonces tiene alguna dificultad o necesita, ¿no? De repente desarrollar ciertas psicomotricidad para poder fortalecer. Facilidad para extraviar su material. Es un estudiante muy distraído, no sabe dónde deja las cosas, etcétera. Y esto es continuo, siempre, ¿no? Entonces tengo que darme cuenta con la edad y también con la temporalidad. ¿Cuánto sucede? ¿Cómo sucede? ¿No? Y qué año está pasando. Si es un niño pequeño de 3 años, entonces todavía está en el tema, pues, ¿no? Que de repente le llama la atención otras cosas y obvia o deja donde sea otras cosas que no le llaman mucho la atención. Muy bien. O se distrae con facilidad. Dificultad para entender el concepto del tiempo. También el estudiante que le dejas una actividad, una tarea y nunca, no la avanza porque piensa que es para cualquier momento, ¿no? Entonces no hay también ahí un poco de concentración, ¿no? En generar espacio favorable para que pueda lograr su aprendizaje o su actividad que está pendiente. Irritación o excitación con facilidad, ¿no? Es también cuando es una alarma, cuando los estudiantes se irritan con facilidad por alguna llamada de atención muy simple o exigirle de repente el trabajo, el estudiante es demasiado agresivo, es irritable, grita, se autoflagela también. Entonces, esas ya son alarmas para poder detectar que algo está pasando con ese estudiante. Entonces, también van a haber algunas cosas bastante visibles, como las señales en problemas de lectura. Hay estudiantes que van a mostrar, por ejemplo, que muchos se van a acercar a un libro, a un texto para poder leer. Entonces, con esas pautas yo me voy dando cuenta que esta es concurrente, entonces necesita la ayuda, la observación. También, por ejemplo, no lee con fluidez, lo que escribe no lo lee con fluidez, tiene poca comprensión en la lectura oral, omite consonantes, finales en la lectura oral, pestañea en exceso, se pone visco a leer, o sea, no hace mucho de gesto para intentar leer, tiende a frotarse los ojos y quejarse que le pican. Entonces, todas estas alarmas me van a determinar que el niño puede tener posiblemente un problema de lectura, ¿no? Y que de repente, pues, su visión no está de una manera normal, de repente puede tener miopía, estigmatismo, algún problemita que puede estar ahí afectándolo, entonces sería bueno que como maestro yo lo derive a un centro médico para que le hagan pues la medida de su visión, tal vez necesita lentes, ¿no? Y asimismo también tenemos problemas de escritura, que también es visible, ¿no? Cuando vemos que nuestros estudiantes invierten y varían el alto de las letras, por ejemplo, tenemos aquí, imaginemos un cuaderno que tiene sus rayitas, todo cuadriculadas, o bien rayas, doble raya, triple raya, y vemos que a pesar del espacio no se ubican en ese espacio y hacen la letra en otro espacio, ¿no? Y esto es consecutivo, entonces también hay que, este problema lo podemos trabajar, podemos hacer con el niño que practique bastante la escritura y de esta manera con pequeños dictados, pequeñas palabras, ¿no? Que repita varias veces, entonces podemos lograr hacer que el niño mejore, esto lo podemos hacer nosotros como maestros.
mueve y coloca el papel de manera incorrecta, no sabe cómo adecuarse para poder trabajar, también todo esto nos va a indicar que hay problemas de escritura. Asimismo, también hay señales graves con respecto a las señales auditivas y verbales, ¿no? Cuando los niños presentan de repente algún tema de, ¿no? de la audición, entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que el niño habla muy fuerte, grita muy fuerte, o bien te queda mirando, tú le estás hablando, pero hace que esto que no te entiende, no te escucha, entonces también me doy cuenta con facilidad que el niño tiene un problema auditivo, ¿no? Y también un problema verbal cuando de repente no habla cuando tú le preguntas, no lee, ¿no? De repente no pronuncia las palabras como debe ser, solamente hace la ecolalia, solamente lee al final, lo que tú entiendes, solamente lo que lee al final, no lee demasiado rápido, y también en su casa puede ser que ponga la tele demasiado alto, el radio con mucho volumen. Esas pautas ya me van a determinar que el niño no está de repente escuchando de una manera correcta, tiene alguna dificultad, ¿no? Algo que me llame la atención, yo tengo que atenderlo lo más pronto posible. Los problemas matemáticos también hay señales. Por ejemplo, el alumno tiene la tendencia a invertir los números, dificultad para saber, ¿no? La hora, no puede leer el reloj, una pobre comprensión y memoria de los números, o sea, no se recuerda los números, tiene dificultad, pobre comprensión, ¿no? Bueno, para leer los números, pobre respuesta a dar datos matemáticos. Cuando alguien le pregunta una suma, una resta, una división, bastante fácil, bastante comprensible, no lo puede realizar. Entonces hay una dificultad ahí ya de matemática que tengo que trabajarla. Problemas de orientación temporal, tampoco no se ubica en su espacio, en su tiempo, entonces también debo tener como cuenta un problema, ¿no? El problema de la memoria, por ejemplo, saber la tabla de multiplicar, hoy la sabe, más rato ya no, entonces también ahí me crea un problema que yo con facilidad me doy cuenta que algo está dando a entender que tiene que superar una dificultad. Y aquí ya cuando hablamos de los problemas orgánicos, que también generan pues problemas de aprendizaje, aquí como le digo ya la intervención ya no nos corresponde a nosotros los maestros. Aquí este problema ya es un tema de salud, ¿no? Un tema de salud que tiene que ver, por ejemplo, con problemas ya orgánicos, tiene que ver con un trastorno de su desarrollo, ¿no? Que pueden haber problemas como, por ejemplo, el síndrome de Down, el Tourette de Williams, ¿no? Que son tics y movimientos inapropiados, sonidos también, ¿no? Que es algo que el cuerpo lo hace involuntariamente, lo hace. La dislexia ya, la discalculia en grado mayor, también los problemas de aprendizaje, de hiperactividad, ¿ya? Y también tenemos, por ejemplo, los problemas orgánicos en general, pues algunos son congénitos, también vienen de padres a hijos, también se heredan, ¿no? Entonces de repente tienen problemas con respecto al tema motor, ¿no? No caminan bien, de repente tienen problemas que han heredado, pues, ¿no? Defectos ya congénitos, o también de que ellos van a generar ellos mismos en el momento del desarrollo dentro del vientre de la madre, también van a generar problemas que ellos le llamamos congénitos, y los hereditarios son aquellos que pues heredan por los genes de los padres. Muy bien, y el trastorno de déficit de atención o hiperactividad, ya también, por ejemplo, es un tema bastante amplio de trabajarlo. No a cualquier estudiante se le dice estudiante hiperactivo con déficit de atención, tiene que estar comprobado por un neurólogo, ¿no? Que determine que su funcionamiento del cerebro tiene algún tipo de atrofia, que ya esto va a estar impidiendo que el niño pues logre, qué sé yo, captar la información, percibir la información y retenerla por mucho tiempo, y que sea un niño que no se pueda controlar, ¿no? La parte conductual porque ya tiene un problema. Aquí ya viene la parte médica, aquí interviene la medicina, interviene ya un cuidado bastante minucioso con respecto al tema de salud. Hay que tener bastante una rutina de medicinas, etcétera. Muy bien, y también tenemos el autismo, que también es un tema bastante tratado hoy en día, ¿no? Sabiendo que el autismo son aquellos estudiantes que presentan, que siguen unas características de que no, de repente no se enfrentan a las emociones, no se desarrollan de esa manera, no son los estudiantes que de repente son muy emotivos, sino son aquellos estudiantes que no se comunican mucho, que no se relacionan mucho y también pues tienen mucha susceptibilidad al sonido fuerte. Entonces, esas pautas mayormente desde pequeñito ya uno puede detectarlo, ¿no? Entonces, estudiantes con niveles graves de atención educativa van a los colegios de educación especial. Muy bien, entonces vamos a trabajar aquí para esta semana una pregunta del foro que dice, ¿qué beneficios trae para los estudiantes que los padres acepten el nivel de dificultad o problemas de aprendizaje? ¿No? Por ejemplo, ¿qué beneficio traería que un padre diga, mi niño tiene autismo, mi niño tiene este problema y lo voy a tratar y quiero que la profesora sepa, lo reconozca como tal?
¿no? Entonces, ¿qué beneficios trae para el estudiante? Y la otra pregunta correlacional es, como docente, ¿qué te corresponde hacer para acompañar el proceso de enseñanza en tus estudiantes que presenten una necesidad educativa? O sea, ¿cuál es tu rol tú como docente una vez detectado que el estudiante tiene un problema? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo vas a acompañar ese proceso de aprendizaje? Si bien es cierto, recordando ya las clases anteriores, nos damos cuenta que acá nosotros tenemos que hacer un acompañamiento bastante minucioso. Primero tenemos que detectar el problema, derivar el problema y una vez que el problema ya está acreditado, que tiene una cierta dificultad, apoyar. Una de las cosas que podemos hacer como maestros es adecuar nuestra temática que sea para ellos de repente más manejable, ¿no? Y también tenemos que pedir apoyo, soporte para que nos ayude con las clases didácticas, es al SAANE, por ejemplo. En la básica regular, en colegios especiales, el SAANE, que es el Servicio de Apoyo a las Necesidades Educativas Especiales, brinda asesoría a los maestros, cómo lo van a realizar la clase, hasta qué magnitud de clase puedes tú dejarle, ¿no? Y de esta manera ellos van a trabajar. Entonces, también en los colegios particulares hoy en día hay interferencia, hay que solicitar la interferencia porque es un derecho a la educación para todos, ¿no? Pero a veces los colegios particulares pues contratan su psicólogo, su psicopedagogo y ellos mismos ven todo y hacen el tratamiento. Pero lo correcto es tener bastante también intervención del Estado, ya que los especialistas son pues de renombre, ¿no? Tienen bastante el manejo de trabajar con estos estudiantes. Muy bien, mis estimados estudiantes, entonces para esta semana tenemos el foro, así que espero que participen. Es un foro bastante también personal, por decirlo, porque si yo tuviera un niño especial, ¿cómo haría, no? Tendría lo primero, el punto de partida es aceptarlo como es, ¿no? Nuestro hijo es un tesoro, es un premio, es una lotería. Pues vamos a ver qué hacemos con esa lotería. Tenemos que ayudar y potenciar, y somos nosotros los primeros llamados a poder dar las atenciones para que pueda superar el problema o podemos ayudar a que desarrolle otras habilidades, ¿no? Como de repente artísticas, si no pudiera la parte cognitiva. Muy bien, ha sido un gusto, nos vemos.